Estimados hermanos, que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Vamos a abordar el tema sobre el modelo teológico en las reformas protestantes del siglo XV y XVI. Y vamos a abordar este tema de tres maneras. Primero vamos a ver un poco la discusión sobre cuál fue el contexto general de las reformas del siglo XV y XVI. Segundo, vamos a ver el programa general de la reforma. Y en tercer lugar, cuáles han sido los principales aportes de la reforma. Y si nos da lugar, me gustaría hablar un poco sobre la figura de Martín Lutero y la reforma protestante. Por lo pronto vamos a comenzar sobre el contexto general. Tengo que decir introductoriamente de que hay dos maneras probablemente de acercarse al tema de los modelos teológicos de las reformas protestantes del siglo XV y XVI. Uno de una manera científica, social, histórica, que es la que realizan los investigadores, en este caso los investigadores en el campo de la historia, la sociología, hay aproximaciones económicas o socioculturales. Y existe otra manera de acercarse a este fenómeno a partir de las investigaciones socio-religiosas y de la investigación teológica. Como sea, los aportes de ambas líneas de investigación nos ayudan a conocer facetas distintas de lo que fue el fenómeno de la reforma, de lo que fue las propuestas, los movimientos, las personalidades y las propuestas teológicas, eclesiológicas y pastorales que se desarrollaron en aquel entonces. Segundo lugar, quiero decir de que cuando hablamos de reforma protestante estamos hablando de un fenómeno en el cristianismo europeo del siglo XV y XVI. Ya el cristianismo había sufrido una primera separación entre Oriente y Occidente en el año 1054, recordemos. La Iglesia Ortodoxa se quedó en la parte de Oriente, la Iglesia Católica en la parte de Occidente, de lo que conocemos como Europa Occidental. Y ya, pues ya en el 1517 se va a dar una segunda división hacia lo interno del cristianismo, y en este caso del cristianismo occidental, que sería a todas luces el cristianismo pues católico, apostólico y romano. En tercer lugar, quiero decirles de que después del giro constantiniano, el cesaropapismo y la iglesia pontificia, llega el siglo XIV y XV y el modelo eclesiológico, monárquico y absolutista del papado romano entra en una profunda crisis. Profunda crisis que se va a expresar a través de diversos movimientos como los valdenses en el sur de Francia, como los cátaros, ¿verdad?, que eran un movimiento dualista, como el trabajo que va a realizar John Wycliffe en Inglaterra, o el trabajo de Juan Hus en este caso en Checoslovaquia, o de Savonarola en Italia, de manera de que ya entre el siglo IV al siglo V hay una gran cantidad de movimientos espirituales, movimientos evangelísticos, nuevas iniciativas que procuran tres cosas. En primer lugar, reinterpretar el cristianismo en base a los contextos de necesidades y carencias que está viviendo la sociedad y el pueblo europeo, o los distintos pueblos europeos. En segundo lugar, tratar de responder al vacío que va a dejar la escolástica, porque ya para el siglo IV al siglo V la escolástica se ha vuelto diríamos así, un pensamiento racionalista, muy esquemático, muy jerarquizado,
muy inaccesible para las masas populares. Y en tercer lugar, responder a un problema que teníamos en la iglesia, en ese entonces, en la iglesia católica, y es que la iglesia católica se había convertido en una institución burocrática religiosa papal insostenible. De tal manera de que había una fuerte necesidad de impulsar cambios o reformas en el sistema católico, en el sistema cristiano católico. Pero había un problema fundamental y es que Roma no daba pauta a los cambios. Las luchas de poder allá arriba en el sistema papal no permitían ni percibir las necesidades que habían en las poblaciones, tampoco se permitía percibir las contradicciones que habían entre las prácticas y los procesos educativos que se estaban desarrollando en las distintas universidades, monasterios y catedrales, y no se podía tampoco percibir la necesidad individual de la búsqueda de seguridad de salvación que en ese entonces dominaba la sociedad, a la población y a las personas en ese siglo. Y eso lo vamos a ver. Pero también existe un cuarto elemento y es que no existe, fíjense bien, una reforma protestante, sino que existen distintas propuestas de reforma a la Iglesia Católica y la sociedad europea. Y entonces, a veces cuando pensamos en la reforma protestante, creemos que la reforma protestante es lo que hizo Lutero. Y no, la reforma protestante es un conjunto amplio de movimientos muy heterogéneos que procuraban responder a las carencias y a las necesidades de aquel tiempo. Y eso lo vamos a ver con más calma. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de la reforma? Diríamos así que existen tres ponentes que nos ilustran sobre cuáles fueron las causas de la reforma. Gareth Jones, en su obra Teología Cristiana, una breve introducción, nos indica que las causas básicas de la reforma protestante fueron 6. En primer lugar estaba el campo religioso, en virtud de que había mucha inmoralidad y mucha corrupción en el clero, los impuestos de la iglesia, los fieles, el abandono de las parroquias. En el campo social, ¿verdad? La iglesia controlaba todos los aspectos sociales. Sin embargo, la sociedad europea había entrado entre el siglo XIV y el siglo XV en un proceso de transición de la sociedad feudal a la sociedad, a la primera etapa del capitalismo incipiente. Entonces ya la iglesia no tenía del desafío de responder a ese cambio de patrones de conducta, patrones de consumo, a esas nuevas movilidades sociales. Y la iglesia no estaba lista para eso porque la iglesia era fundamentalmente una iglesia agraria, territorial y feudal. Otro tercer campo, nos señala, es el campo político, porque había la necesidad de nombrar nuevos emperadores. El papado romano estaba muy interesado en controlar la elección del emperador. Y por otro lado también estaba la gran cantidad de principados, reyes y guerreros. Entonces todos estos intereses confluían y eran a la vez contradictorios y eran a la vez estaban en las urgencias de encontrar alianzas para ver cómo aprovechar y sacar los intereses mayores. Figuras relevantes de este tiempo, por ejemplo, son Enrique VIII, Francisco I de Francia, Carlos V de Inglaterra y Solimán el Magnífico por parte de los turcos, ¿verdad? Una cuarta razón es el movimiento reformista de los humanistas. Ellos introducen, ¿verdad?, el redescubrimiento de la cultura humana clásica y en este sentido el estudio de la filología humanista. Uno de los grandes
diríamos así, intelectuales que se destaca es Erasmo de Rotterdam, un notable que realiza las primeras publicaciones del Nuevo Testamento en griego y de influencia bizantina. Y entonces eso, pues claro, en la filología clásica, la filología humanista, perdón, va a introducir la necesidad no solamente de estudiar el texto griego, ¿verdad? O el texto en latín o el texto en hebreo, sino que además de eso, tratar de entender un poco el contexto para la traducción y encontrar un poco el sentido para la traducción. Eso va a ser importante para figuras como Oleviatán en Francia, para el mismo Lutero en Alemania, para la traducción que se hace con la Biblia del Rey James en Inglaterra, o la traducción que se va a realizar en España con Casiodoro de Reina. Es decir, la filología humanista, el estudio del griego, el hebreo, el latín, visto desde la perspectiva de la filología humanista, va a transformar la manera incluso de interpretar las escrituras. Y eso va a implicar un abandono de las interpretaciones papales y un abandono de las interpretaciones escolásticas especulativas. Una quinta causa por la que hay una modificación es que incluso Erasmo de Rotterdam plantea la necesidad de una reforma espiritual, cultural y eclesiológica en la iglesia, pero a partir de la jerarquía, es decir, una reforma que viniera desde arriba hacia abajo. Eso es importante porque los reformadores protestantes, por la misma realidad, fueron inducidos a impulsar un proceso de cambio desde abajo hacia arriba. En cambio, Erasmo buscaba una transformación desde arriba hacia abajo. Y la sexta causa que influye en la reforma protestante es la transición del mundo medieval, feudal y escolástico al mundo moderno. ¿Eso qué implica? Eso implica que hay un nuevo humanismo, una relectura de Platón, de Aristóteles, del pensamiento escéptico, una nueva ciencia con Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Francisco Bacon, Isaac Newton, una nueva teoría del Estado con Nicolás de Maquiavelo, Tomás Moro, Tomás de Campanella, Thomas Hobbes. Y por supuesto que la reforma protestante va a tener como reforma la neoescolástica española y el Concilio de Trento. Eso es lo que el doctor Gareth Jones nos comparte, ¿verdad? Otro punto de vista muy interesante es el del doctor Paulo Deiros en 1981, en su Historia del Cristianismo. Él sostiene de que la inmensa estructura de la Iglesia romana demandaba cada vez más impuestos para su sostenimiento. Y claro que para conseguir esos fondos había que inventar 1000 maneras, diríamos así, para sacarle el dinero a la gente. Y entonces se establecieron, por así decirlo, aproximadamente 10 maneras, 10 métodos económicos para recaudar fondos, para subsidiar esa gran estructura romana. La primera es la anata. ¿Qué era la anata? Era entrega a Roma del total de las ganancias de un obispo o abad durante el primer año de su ministerio en el lugar. Se nombraba a un obispo y él entregaba todos las recaudaciones, sus ganancias, se las entregaba en el primer año a la sede apostólica. Segundo, las colaciones, que era cambiar al obispo a cargo vacante antes de que se le venciera su anata. Entonces, de esta manera, el obispo pasaba de un lugar a otro y entonces, al pasar de un lugar a otro, volvía a comenzar a pagar la ganancia.
Tercero, las preservaciones, que era reservar los mejores y más rentables oficios eclesiásticos para el uso del Papa. El Papa enviaba un sacerdote en representación personal y guardaban los fondos para él. Es decir, aquellas iglesias o aquellas catedrales que eran más grandes y que tenían mayores ingresos. Entonces, ¿qué se hacía? Se mandaba a un representante papal de mucha confianza para que él recogiera el dinero y se lo llevara y se los asegurara al Papa. Cuarto, la expectativa, que era práctica de vender los cargos eclesiásticos al mejor postor antes que el puesto estuviera vacante. Es decir, tal vez había una catedral, había un cargo, y entonces ese cargo la persona que estaba a cargo, pues ya iba a terminar su periodo. Entonces, ¿qué es lo que hacía ese día? Se ofrecía ese cargo con antelación para de esa manera también tener un cuarto ingreso. Un quinto ingreso eran las dispensaciones, es decir, era el perdón de las violaciones a la ley canónica mediante el pago de dinero. Eso significaba de que los sacerdotes, los obispos, los presbíteros, los cardenales, etcétera, si cometían una violación a la ley canónica, entonces lo que se hacía es que ellos pagaban. Eso era todo, pagar. Una violación a la ley para evitar el castigo, entonces se hacían pagos. Una sexta manera eran las indulgencias, que era la obtención de la remisión de las penas temporales, incluidas las del purgatorio, trasladadas a favor de uno o de un ser querido muerto, los méritos excedentes de los santos mediante el pago de una cierta cantidad de dinero. ¿Qué es lo que se hacía con las indulgencias? Era sencillo. Entonces se le decía a la gente, mire, si usted no quiere que su muerto salga allí del purgatorio y suba al cielo, entonces nosotros le podemos dar una indulgencia para que se purifique más rápidamente o se purifique ya y suba. Entonces, eso eran bonos como en grandes cantidades, como cuando a la gente le dicen ofrende y ahí nomás le va a venir la bendición. Siempre y ahí nomás le va a venir, se le va a cuatriplicar. Es decir, eran indulgencias, diríamos así, era así más o menos las indulgencias. Y el séptimo lugar, la simonía, que era la venta de oficios eclesiásticos, es decir, los cargos eclesiásticos también tenían un precio y se vendían, y el que quería ser, por ejemplo, obispo, por ejemplo, de Marburgo, entonces pagaba una cierta cantidad de dinero. Entonces, para poder si él no tenía dinero, entonces se dedicaba a la venta de indulgencia, y con lo recogido y con las ganancias de la venta de indulgencia, entonces pagaba su cargo. El nepotismo era la octava, era el nombramiento de familiares para cargos eclesiásticos hereditarios. Ese era otro fenómeno muy interesante. ¿Qué hacían los grandes obispos, los grandes cardenales, el Papa, la curia romana? Pues sencillamente tenían familia y a su familia las nombraban en los principales cargos. Una vez nombrados en los principales cargos, los familiares tenían su ganancia y otra parte de la ganancia pues iban a la sede romana, a las arcas papales. 9. Las recomendaciones, que era la práctica de pagar un impuesto anual al Papa a cambio de un nombramiento provisional que rendía algún beneficio. Entonces la recomendación era, te voy a recomendar para que estés en un cargo por un año, pero por eso me vas a dar una cierta renta. Y finalmente estaba el diezmo, que era el 10º, que era cobrar sobre los frutos del campo, a la mercadería y las obras artesanales. La iglesia era una iglesia, diríamos así, feudal. En algunos lugares podía llegar a tener hasta el 70% del control de las tierras agrícolas. Entonces, ¿qué le hacían a los campesinos? Sencillo, les daban una parcela de tierra y los campesinos, una vez producida la tierra, tenían que dividir
esa ganancia en cuatro, en cuatro asignaciones. Tenían que pagar a la iglesia por la renta del, del campo. Eso era un 25%. Otro 25% lo debían de dar en calidad de diezmo. Otro 25% lo tenían que invertir en insumos para volver a cosechar. Y ellos se quedaban ya familiarmente con el 25%. Entonces, de esa manera, la iglesia se quedaba aproximadamente con el 50%. ¿Qué les parece? Se parece muchas cosas de hoy, ¿verdad? Otra explicación muy interesante la da el doctor Wolfgang Bautz en esta obra que se llama Martín Lutero y la Reforma Protestante. Él dice que el contexto que hizo posible la Reforma Protestante fueron tres. Uno, las exploraciones interoceánicas e intercontinentales. Es decir, al haber exploraciones interoceánicas e intercontinentales, el concepto del mundo cambió. De manera que la búsqueda de metales, la búsqueda de nuevas riquezas que urgían en Europa para las monarquías, entonces eran urgentes. Y eso conllevó a que hubo un flujo no solo de riqueza, pero también hubo un flujo de ideas, de experiencias, de nueva búsqueda. Una segunda razón es la manera en que se organizó la economía, en virtud de que de la transformación, el paso el paso del feudalismo al capitalismo, ese lapso que es la decadencia, el periodo de la decadencia, conllevó a la desestructuración del sistema feudal, el nacimiento de las ciudades, el comercio, la circulación de bienes y servicios, la construcción de ejércitos privados, el dinero, la banca, y evidentemente como las ciudades se fueron construyendo fuera de los castillos, entonces eso hizo de que surgiera evidentemente otro sistema, diríamos así, de necesidades a los que la cultura medieval europea católica no estaba lista. Entonces había mucha demanda espiritual, mucha demanda de asistencia pastoral, pero a ello también hay que añadirle el problema de la peste. La peste. En este contexto, la peste del siglo XV y XVI mermó el 50% de la población. Recordemos de que uno de los grandes intérpretes del Apocalipsis, el Beato de Liébano, hizo una interpretación del Apocalipsis que la gente lo leía y la gente se miraba dentro de los grandes juicios de Dios por las pestes, las plagas, la sequía. Hubieron 3 años de sequías consecutivas, el hambre gobernaba Europa y la gente buscaba cómo hacer. Es decir, la gente vivió un estado de zozobra permanente, vivía el día. A tal grado llegó la crisis de que hubo un tiempo en que en los mercados se vendían a los niños ya cocidos. O sea, era una situación grave. Y evidentemente no existía la tecnología médica que hoy nosotros tenemos. Eso creó un ambiente dentro de la población de profundas necesidades. Eso también produjo de que hubiera muchos movimientos apocalípticos. Entonces, es en ese contexto que se va a desarrollar lo que nosotros conocemos como la teología protestante. Hay un concepto que aquí en el material que es teología, que yo lo quiero leer, que dice teología de la reforma. ¿Qué es la teología de la reforma? Es una teología del siglo XV y XVI cuyo género estaba basado en la disputa y la confrontación. La problemática que aborda está basada en el estudio de las Sagradas Escrituras versus el sistema doctrinal
episcopal, papal, pastoral o sacerdotal del sistema pontificio. Sus destinatarios son la cristiandad. El objetivo es la reforma eclesiástica. La mediación cultural es la Biblia y la ciencia bíblica, principalmente la filología humanística. El tipo de teólogo que se requería en ese momento es reformador. Principales representantes de la teología de la reforma son Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Martín Bucero, Felipe Melanchthon. Bueno, esta es una definición que ya de entrada nos ayuda a entender qué es la reforma protestante. Podríamos decir de que si hay algo que la reforma tiene, es que la reforma no es un movimiento de resistencia, porque la reforma no quiere volver, fíjense bien, a la Edad Media, quiere superar la Edad Media. Segundo, algunos reformadores fueron reformadores, es decir, buscaban diríamos así, buscaban algunos cambios en el sistema. Eso pasó con Lutero. Lutero hasta 1921 lo que quería era un cambio en algunos componentes y unas reorientaciones nuevas dentro del sistema romano. Pero después de 1521, Martín Lutero ya no es un movimiento de reforma, es un movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque quiere transformaciones estructurales en la Iglesia Católica, es decir, quiere un cambio total. Pero como a él lo excomulgan, entonces el resultado final es que él crea, como producto de esa excomunión, a él y a todos sus seguidores, se crea la Iglesia Evangélica Luterana. Y las distintas iglesias, como los hugonotes franceses, como las iglesias de Inglaterra, como las iglesias en Holanda, en Suecia, en Suiza, en los países nórdicos, ¿verdad? Vamos a hablar un día de eso, cómo ha sido la reforma, la iglesia protestante en el norte europeo, en el centro europeo, en el sur europeo y en el este europeo. Yo creo que es un tema muy importante porque tenemos muchas cosas que aprender de lo que ha sido el protestantismo de 1517 hasta el año 2000. Un tema novedoso, por supuesto, pero si tenemos la oportunidad lo vamos a hacer. Bueno, ya hemos visto un poco cuáles fueron las causas de la reforma, ¿verdad? Ahora miremos rápidamente cuál fue el programa general de la reforma. Y aquí nos debemos a varios autores. Nos debemos a Hans Küng, a Paul Tillich, a Vilanova y a Galeano, que son, diríamos así, teólogos, estudiosos y analistas. Y el programa de los reformadores fue claro. Era sencillo, volver una vuelta de la iglesia al evangelio de Jesucristo, vivido según las Sagradas Escrituras. Es decir, no según la interpretación patrística o según la interpretación escolástica o la interpretación de los concilios o la interpretación papal o la interpretación basada en las órdenes. No. Tal y como Jesucristo nos lo presentó. Y claro está, que eso implicaba muchas cosas. Eso implicaba, en primer lugar, que contra todas las tradiciones, leyes y autoridades acumuladas a lo largo de los siglos, la Escritura como norma suprema. O sea, primero es la Escritura, no es ni el estatuto, ni el reglamento, ni la ley canónica. Primero la Escritura. ¿Ah? La Escritura es la que manda. Si la Escritura lo dice, eso se hace. Claro, se lo dice, pero se debe interpretar contextualmente. Segundo, contra los miles y miles de mediaciones de santos y ministros entre Dios y los hombres, solo Jesucristo como único mediador. Es decir, que si alguien viene y dice, este es el evangelio y este evangelio pasa por mí, ese evangelio es falso. Solo Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Contra todos los esfuerzos ascéticos, obras y acciones, indulgencias, misas, reliquias, peregrinaciones, donaciones, la justificación del hombre por la fe, que se fía sola y absolutamente de la libre gracia de Dios, sola gracia, sola fe.
¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros recibimos de la gracia de Dios todo independientemente de nuestras obras. No ganamos la voluntad de Dios con nuestra obra. No ganamos más voluntad de Dios porque donemos esto, porque regalemos esto, porque sembremos aquello. No. Ganamos la gracia de Dios porque tenemos fe en el Evangelio de Jesucristo. Hacemos obra porque la fe nos lleva a hacer obras, no porque la fe va a surgir por las obras. La fe produce milagros y el primer milagro lo produce en la persona. Eso se llama sola fide y sola gracia. Y un quinto elemento muy importante es el sacerdocio. Cuarto es el sacerdocio común de todos los creyentes. Todo creyente está llamado a servir por el Evangelio de Jesucristo a otras personas, a predicar, a enseñar y a acompañar pastoralmente a los demás. Eso es, el ministerio es horizontal. No hay más ni hay menos. Todos estamos llamados a servir porque todos nosotros somos real sacerdocio. Ese es un principio estrictamente del programa general de la Reforma Protestante. Con todo, puesto que Roma se negaba entonces a cualquier clase de reforma, tuvo que llevarse a la división de la Iglesia. Junto a la división de la Iglesia entre este y oeste en el siglo XI, ahora en el siglo XVI, una nueva división en Occidente entre el norte europeo y el sur europeo. Y finalmente, esa división se va a trasladar a América. Una división entre las iglesias del paradigma medieval y una del paradigma reformador. Y eso lo vamos a ver porque Estados Unidos, ¿verdad?, recibe el paradigma reformador por la vía puritana. Recuérdense de que les he dicho de que los padres de la teología política, de la teología de la fe, que se llaman los teólogos federales, son los que ponen las bases con el congregacionalismo para que exista en los Estados Unidos con su cultura, fíjense bien, institucional, democrática, de principios y de valores. Ese es el aporte del paradigma reformador en los Estados Unidos. Los padres puritanos, ya pusieron las bases para que las generaciones que luego vinieran, ¿verdad?, tuvieran convicciones firmes, y eso lo vamos a ver luego, pero convicciones firmes basadas en el Evangelio y en la lectura del Evangelio de Jesucristo. América Latina recibe el paradigma, fíjense bien, medieval. Y ese paradigma medieval significa que nosotros recibimos en América Latina un cristianismo con las siguientes características. Un cristianismo de cruzada. 2, un cristianismo inquisitivo. 3, un cristianismo intolerante. 4, un cristianismo aliado con los conquistadores y después con las oligarquías, que son los hijos de los criollos. Y 5, un cristianismo que es ideología de dominación, porque acabó y sepultó hasta donde pudo mucho de la cultura precolombina en América Latina. Y en el caso de Nicaragua no se diga, en el Pacífico nicaragüense. Fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? La contrarreforma, liderizada por la Compañía de Jesús y el Concilio de Trento, no fue solo una reacción antiprotestante, sino que también fue antijudía, antimoderna y reaccionaria. Nosotros salimos del dominio del paradigma medieval
colonial y de dominación a partir de 1500, yo diría que a partir de 1893. Porque la independencia, que fue en 1821, no significó una anulación del paradigma religioso espiritual colonial, sino más bien una reafirmación, una replicación. Las constituciones del 20, sí, la declaración del 21, la declaración de independencia del 21, la constitución federal del 23, la constitución de 1938, la constitución del 48, la constitución de 1858. ¿Qué es lo que van a decir? Que la única religión oficial de Nicaragua es la religión católica, apostólica y romana, y no se permite ninguna otra. Fue hasta que llegó el general José Santos Zelaya que promulgó la libérrima, y en la libérrima se establece la libertad de expresión religiosa y de pensamiento religioso en el país. Desde entonces. Después, en 1913, quisieron volver a instalar a Monseñor Lescano, ¿verdad? Intentando influenciar a los gobiernos conservadores de 1913 que volviera a definirse la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como y no lo logró. Ya las iglesias evangélicas estaban en el año 1900 con la sala evangélica. En 1912 ya estaba aquí el movimiento pentecostal de Benochoni, y estaba también el movimiento apostólico. Ya en el 17 estaban los bautistas, 17, 19. Después hubo otro intento allá por el 58, y ahí estaba el movimiento laico cristiano, el movimiento cristiano laico, que hizo un gran trabajo, un tremendo trabajo. Y la siguiente vez de que nosotros, la tradición protestante en Nicaragua, la tradición de la reforma en Nicaragua, no permitió que aquí el catolicismo tuviera un control único, fue con la Revolución Sandinista. La Constitución de 1987 es una constitución amplia, una constitución muy amplia, y le da libertades a todos. Hasta ahora se respeta la libertad religiosa en Nicaragua. Claro, hay sus excepciones, pero hay que estudiar por qué, ¿verdad? Ya en 1990, doña Violeta volvió a querer privilegiar a la Iglesia Católica, Arnoldo Alemán privilegiar la Iglesia Católica. Don Enrique Bolaños se distanciou un poquito. Y claro que en la administración actual ya sabemos que existe un planteamiento histórico, crítico, reflexivo en torno a esto. Y evidentemente con mil aristas, pero existe un planteamiento. Y en lo personal creo de que debe de ser, como teólogo lo pienso, ¿verdad? Esto debe de ser considerado. De manera que el Concilio de Trento supuso, ¿verdad?, una restauración del anterior status quo medieval. Se produjo entre 1517 hasta 1648 las denominadas guerras de religión, que era el enfrentamiento entre los ejércitos papales y los ejércitos protestantes en Europa. Zwinglio murió en el campo de batalla. Lutero no batalló. En Inglaterra hubieron conflictos bien serios, conflictos de guerra, donde los católicos iban con su espada y su cruz, con su crucifijo, y los protestantes iban con su espada y con su Biblia. Esa guerra de religión duró entre 1517 a 1648. Es decir,
Aproximadamente estamos hablando de 131 años de conflictos político, religioso y militar, hasta la paz de Westfalia, que fue en 1648. 1648. Importantísimo eso. Ahora bien, en tercer lugar, íbamos a hablar sobre los aportes de los modelos teológicos y pastorales de los distintos proyectos de reforma. Y aquí sí voy a especificar, básicamente existen 6 modelos teóricos prácticos, cada uno con sus contribuciones teológicas y pastorales. ¿Y cuáles son esos? Bueno, lo voy a decir. En primer lugar está la Reforma Luterana. La Reforma Luterana nos regala a nosotros un avivamiento religioso, nos regala a nosotros una nueva manera de entender los sacramentos, la pureza del texto bíblico y la crítica de los defectos de la iglesia. Eso es muy positivo. También nos regala un pensamiento crítico frente a la teología escolástica que se había convertido en teología oficial. Denunció esta teología oficial, ya que esta teología oficial menospreciaba la fe y alentaba la venta de las indulgencias. Denunció las bulas papales. Además, el luteranismo proclamó las 95 tesis. Acuérdense que una de las tres tesis muy fuertes, diría yo, que el doctor Baus las recoge y que evidentemente, pues yo en lo personal considero de que más claro no canta un gallo, ¿verdad? Vamos a encontrarla aquí y a ver si hay 3 tesis que son para mí como muy claras acerca del planteamiento luterano. Una es la tesis 36, fíjense bien que decía: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa aún sin indulgencia. Es decir, si te arrepentís de tus pecados, Dios te perdona. No necesitas indulgencia. 2. Tesis 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin cartas de indulgencia. ¿Qué quiere decir con esto? Cualquier cristiano verdadero, es decir, hombre de fe, mujer de fe, goza de los bienes celestiales. No necesita que nadie esté interviniendo por él. Y la última tesis, que es la tesis 11, esta cizaña, está refiriéndose a la indulgencia, que ha transformado la pena canónica en pena para el purgatorio, parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Esto es interesante, ¿no? Mientras los obispos dormían. Quiere decir de que a veces hay gente que está trabajando y los líderes de la iglesia, mire, están durmiendo. Y esa gente que son parte del círculo de confianza y de asesores de esos líderes, le dicen a los jefes, pues a los obispos, al pastor, al ministro: mire, esto es lo que hay que hacer, y ellos lo hacen porque les conviene. ¿Y el resultado cuál es? Una iglesia desviada. Ese es el problema. Entonces, por eso es que le dice que otro aporte de la iglesia, de la reforma luterana, ¿verdad?, es la doctrina de la justificación por la fe, cambios en la liturgia, el énfasis en el contacto permanente con el pueblo. Ya no es una iglesia de las élites, ni que responde solo a las élites. Y finalmente, la coherencia en su práctica teológica. Los expertos dicen de que una de las grandes cualidades, diríamos así, de las 3 grandes cualidades de Lutero y que inspiró a la gente, fue el valor, la lucidez intelectual y la fuerza espiritual. Porque Lutero era un hombre convencido con las escrituras de su fe. Eso es importante, pero no con una traducción, sino con la traducción que él hizo. Por eso es que los verdaderos reformadores son biblistas.
Y el que no sabe hebreo, griego, y no sabe traducir, no conoce tesoros que están en las escrituras. Lamentablemente a veces son otros los que nos vienen a decir las cosas. Segunda propuesta de reforma, las reformas de Zwinglio. Zwinglio se centró su enfoque en la defensa del valor humano. Para él, la gente debe de manejar por cuenta propia los asuntos eclesiales. Eso implica fomentar, ¿verdad?, espacios y ambientes democráticos dentro de la iglesia. Ello lo llevó a una ruptura con la iglesia y con la concepción de la relación entre iglesia, entre Roma y el emperador Roma y los príncipes. Además, Zwinglio, ¿verdad?, aceptó el principio de la sola escritura. Promovió la idea de que la Santa Cena es un acto simbólico, es decir, el pan y el vino simbolizan el sacrificio de Cristo. No lo hizo Lutero, eso lo heredamos de Zwinglio. Zwinglio promovió además el bautismo de adultos. Eso es muy importante también. Enfatizaba de que los bienes de la iglesia debían de ser usados para el bien común, que no debían de haber necesidades en la iglesia, que si había gente enferma, la iglesia tenía que asegurar de que no hubiera gente enferma. Si había gente con hambre, la iglesia debía asegurar mediante su aporte de que no hubiera un hermano con hambre. Si un hermano necesitaba trabajo, pues los hermanos de la iglesia tenían que preocuparse por conseguirle con los hermanos ahí que tenían empresas, cooperativas, etcétera, etcétera, empleo. Y claro está el cuidado a maestros y los pobres, porque para Zwinglio los maestros ocupan un lugar fundamental en la transmisión del conocimiento. No se puede sacrificar a los maestros. Deben de estar en las primeras nóminas y ser bien tratados. No como a veces en algunas instituciones que ni siquiera le quieren pagar a los maestros. O les cuesta pagarle a los maestros. No, en la reforma de Zwinglio es que un maestro no debe estarse preocupando por comida, por el transporte, por esto, por libros, por nada. Él debe de estar con las condiciones porque su función es preparar a las nuevas generaciones. El tercer grupo importante es el grupo de la reforma radical. Este grupo aporta por su preocupación por la justicia social, su rechazo a la política terrateniente y feudal, su oposición al contubernio entre la iglesia y el Estado. Otro de los grandes aportes fue que ellos eran movimientos utópicos. Ellos creían en el establecimiento del reino de Dios y la construcción del reino de Dios. Tenían un amplio sentido misionero y un amplio compromiso social con los oprimidos de su tiempo, que eran los campesinos y eran los mineros. Claro, como era un movimiento utópico, ¿verdad?, no fue bien aceptado por los otros grupos de reforma. Pero, por ejemplo, ahí tenemos a Thomas Müntzer, ¿verdad?, y la revolución campesina, como diría Engels. El cuarto modelo es la reforma calvinista. Calvino nos regaló la institución de la iglesia de la religión cristiana. Dos obras que son sumamente bellas en su contenido. Yo las he estado leyendo por meses, por años. Y claro está de que es una teología rígida, pero bien estructurada. Calvino plantea la lucha por crear una sociedad que se definiera como luz para las naciones y ejemplo de la fe reformada. Es decir, él creía que había que construir sociedades que sirvieran de inspiración para otras sociedades.
Ese ideal de construir sociedades que sirvieran de inspiración para otras sociedades es el espíritu también de los puritanos cuando llegan a Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, a las 13 colonias. Ellos quieren ser luz para las naciones, construir una sociedad que sirva de paradigma para que otras sociedades se construyan, se desarrollen, prosperen y tengan éxito. Ese es el modelo de raíz de la cultura norteamericana. Otro aporte de Calvino es que para Calvino la Biblia es la máxima autoridad cristiana, es decir, no los estatutos, no los reglamentos, no las leyes, no las escrituras. La obediencia a Dios, la organización y el buen funcionamiento de un buen diaconado, el amor al ser humano, el cuidado de la creación, la teología de la creación. Y claro está la doctrina de la predestinación, que es una doctrina bien discutida. El quinto modelo que nosotros tenemos es la Reforma Anglicana. La Reforma Anglicana, esa se dio en las islas de Gran Bretaña. No comenzó por motivos religiosos, sino por motivos políticos. La iglesia se define no en relación con el Papa, sino como un cuerpo de fieles. De manera que tomaron medidas fuertes contra los que se oponían a la política oficial de la iglesia inglesa. La abolición del episcopado por parte del Parlamento. Era una iglesia que planteaba velar por el bienestar del pueblo. ¿Qué tenemos de sus aportes? Bueno, diríamos que sigue siendo una estructura jerárquica de forma piramidal, pero con una profunda doctrina de la creación y de la encarnación. El ecumenismo, base de su teología. Los obispos anglicanos se consideran continuadores del ministerio de los apóstoles. En sus aportes teológicos están el celo por la unidad ante Dios y las nuevas formas de expresar y practicar esa fe. Como contrapartida de estas 5 propuestas teológicas y pastorales y eclesiológicas tuvo la Reforma Católica Romana o Contrarreforma. ¿Qué hizo la Iglesia Romana? Bueno, creó la Santa Inquisición. Imperó el nepotismo. Se mantuvo la corrupción de ventas de indulgencia. Se hicieron reformas en el papado. El trabajo de los teólogos quedó reducido. La iglesia se entendió más a sí misma como jerarquía que como comunidad y pueblo. Se trabajó el tema de la justificación por la fe. Se promulgó la Vulgata Latina como como la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Se desarrolló una profunda teología sacramental y evidentemente acompañó como la ideología oficial de dominación los procesos de colonización tanto de España como de Portugal en América Latina y el Caribe. Personajes de la Reforma: Martín Bucero, Juan Calvino, Tomás Cranmer, Guillermo Farel, Juan Hus, Andreas Karlstadt, John Knox, Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Juan Wycliffe, Ulrico Zwingli. Mujeres de la Reforma, interesante: Ángela de Grumbach, Catalina de Bora, Catalina Zell, Elizabeth de Brunswick, Elizabeth Kruziger,
Isabel de Dinamarca, Isabel I de Inglaterra, Juana III de Navarra, Margarita de Navarra, Renata de Francia, Úrsula de Münsterberg. Increíble, ¿verdad? Bellísimo. Es una bendición trabajar este tema. Ya el 31 de octubre de este año vamos a celebrar el 504 aniversario de la Reforma Protestante. De seguro que habrá que trabajar otros temas, abordarlo con mucho corazón, pero también con mucha inteligencia y aprender de estos paradigmas que iniciaron lo que es el protestantismo. Son 504 años de historia de protestantismo y tenemos que trabajar eso. Hermanos, que el Señor les bendiga y espero verlos en el próximo encuentro.